¿Cuándo me volví tan tonta? Yo antes solía creer que tenía un montón de potencial para hacer muchas cosas, para lograr tanto. Sin embargo, me he dado cuenta que destruí ese potencial. Yo sé que realmente el potencial no existe y que es más una sola esperanza de lo que queremos llegar a ser, que es una idea ficticia porque aún no somos eso con lo que tanto soñamos. Sin embargo, basamos esas ideas en lo que creemos de nosotros mismos. Y yo basaba ese potencial en un Naomi que sí existió, pero que yo me encargué de destruir. Bueno, les cuento un poquito. Yo de chiquita era una niña bien introvertida, ¿no? Ratón de biblioteca, entonces leía bastante y por ende eso me hizo considerarme más inteligente, o al menos eso era lo que me decía. Entré al colegio, la verdad es que sí me descuidé un poco, no era muy esforzada con las responsabilidades. Recuerdo que en secundaria, una vez en geometría saqué una nota muy alta y un profesor que no me tenía posicionada como la más estudiosa se sorprendió y me lo hizo saber, y eso me hizo pensar y desde ahí comencé a poner un poco más de empeño. Nunca he sido muy responsable con tareas y demás, pero comencé a darme cuenta que me gustaba aprender, me gustaba hacer ensayos. En las clases de historia yo ya sabía que había pasado en la historia antes de que lo enseñaran. Eso la verdad que sí me ayudó bastante que mi autoestima, porque en ese tiempo yo tenía una autoestima muy baja con respecto a mi físico. Entonces encontré algo en lo que refugiarme, algo por lo que apreciarme, que era mi capacidad de aprender. En la universidad tuve unos problemas económicos y tuvimos que recurrir a la beca. Entonces yo tenía que mantener una nota en especial. Sí siento que me esforcé un poquito más porque ahí mi promedio tenía que ser alto si no perdía la beca. También así hice mi tesis de titulación, me gustó mucho hacerla. Y así yo cada vez me sentía cada vez más intelectual, cada vez más capaz. Igual seguía lidiando con mis problemas. Yo seguía siendo muy insegura, muy tímida, con mucha ansiedad social. Y en el trabajo poco a poco fue una evolución tener que sobrellevar esas cosas. Pero lo fui logrando. Hice varios trabajos en los que también me reconocieron muchas veces por las iniciativas que tuve. Entonces muchas cosas así como que me las subieron. Pero ¿qué pasa? Que llega el momento, este año exactamente, en el que decido emprender. Dejo de trabajar para alguien más porque al final siempre he querido tener un negocio propio. Me encontré sin jefes de por medio, sin responsabilidades externas, sin supervisión, sin alguien que me estuviera dando validación de lo que hago. Tener que sostenerme a mí misma con disciplina, compromiso, constancia en lo que hago, no rendirme porque no veo frutos rápidos. Y me di cuenta que sin la exigencia, sin el control externo, sin un pago de promedio, realmente soy lo que yo creía ser. Ya no puedo leer más de un libro al año, me cuesta. Ya no sé un montón de un tema en particular como cuando era niña, o sea, había un montón de cosas. Vivo en la sombra del fantasma de lo que yo creía que podía ser. Digo que me gusta escribir, pero no escribo. Digo que me gusta tocar el piano, no lo toco. Digo que me gusta cantar, pero si es que no tengo clases, apenas practico ni hago mis ejercicios vocales. Digo que me gusta bailar, pero no tengo la forma física porque no me esfuerzo en generar esa fuerza, esa flexibilidad. Digo que sueño con exponer alguna vez en una charla TED, en un TED Talk, escribir un libro, que mis videos de YouTube lleguen a tantas personas. Sin embargo, me doy cuenta que paso 8 horas diarias en TikTok y no es broma, lo he visto en mi tiempo en pantalla, consumiendo contenido que seguramente no recordaré al día siguiente. Esto no es algo solo mío, es de todos realmente y de cómo consumimos las cosas en la actualidad. Para esto hay un estudio de Microsoft que encontró que nuestra capacidad de atención se redujo de 12 segundos a 8 segundos desde el 2000 hasta el 2013. Y esto se le atribuye principalmente al uso de pantallas y al consumo de grandes cantidades de información. O sea, si eso fue en el 2013, imagínense ahora cómo está nuestra capacidad de atención en el 2025. Además, en esta era donde todo es gratificación instantánea, dopamina y muchos estímulos del momento, hemos perdido la capacidad de atención, nuestra paciencia y nuestra profundidad cognitiva.
Ahora, yo no digo que esté mal entretenerse, pero así como mantenemos un equilibrio en cómo alimentamos nuestro cuerpo, dándole proteína, verduritas, dándole carbohidratos sanos, también nuestra mente necesita ese equilibrio. No podemos darle un 100% de entretenimiento y que el único momento en el que pensemos sea porque es trabajo, es estudio, que inconscientemente es forzado o obligado por temas externos, como es un profesor, como es los padres, como es el jefe. Volviendo a la analogía de la comida tiene matices nutricionales, funcionales y también de placer. Pero en ese equilibrio es que está la clave. La mente también necesita un equilibrio entre entretenimiento, aprendizaje y reflexión. La verdad es que no me creo tonta en absoluto, porque si no, no estaría acá cuestionándome a mí misma, tratando de mejorar y corregir esos errores y también investigándoles para brindarles esa información. Pero sí siento que me he quedado muy atrás en comparación a la Naomi que era antes en cuanto a aprendizaje. Entonces es momento de enfrentarme a mí misma y comenzar a hacer los cambios que se necesitan, porque esta pelea no es contra nadie externo, es contra mí misma. Yo soy la que recurre a estas distracciones para evitar pensamientos que no quiero en el momento. Entonces no es que sea tonta, no es que seamos tontos ni nada, es que simplemente nuestro cerebro ha estado practicando mucho para el placer instantáneo y no para el esfuerzo sostenido. Si están viendo esto, les invito a reflexionar conmigo y a cuestionarse si de algo les sirve, porque al final no se siente bien cuando dejas el TikTok al costado después de estar todo un tiempo que sabes que has perdido 1, 2 horas, 3 horas en la cama sin hacer nada, te das cuenta que estás viviendo las vidas de las personas que posean mientras tú te quedas ahí congelado, solo viendo, siendo espectador. Lamentablemente, las redes sociales y los estímulos del mundo de ahora nos brindan la dopamina suficiente para facilitar la procrastinación. Recurrimos a distracciones rápidas para evitar pensamientos incómodos o tareas difíciles. Y como les digo, esto no es solo para criticarnos. Yo realmente quiero comenzar a cambiar esto. Quiero revertir esta situación. Y esas son las tres primeras cosas que he comenzado a hacer en estos días y siento que sí me han servido un montón. La primera es escribir un diario. Sonará un poco chistoso, pero la verdad me inspiré después de ver el diario de Bridget Jones. Me identifiqué con ese personaje porque yo también soy cerca de los 30 y estoy soltera. Y aunque sé que es una película bastante ligerita para ver de momento, yo dije, bueno, voy a escribir mi diario. Y realmente me puse ahí, yo lo estoy haciendo en el iPad, sin música, sin distracciones, a reflexionar sobre mi día. ¿Y por qué me di cuenta que me ayudaba? Uno, me hacía reflexionar sobre mis actitudes que tuve ese día. Dos, me ayudaba a recordar qué había hecho realmente, porque a veces cuando uno emprende me cuesta distinguir entre lo que estoy haciendo de trabajo, de proyectos personales. Entonces a veces siento que no estoy haciendo nada, o a veces siento que estoy haciendo mucho, pero ya cuando uno lo registra es diferente. Luego también me ayudó a estar más consciente de las cosas buenas que me pasan y ser un poco más agradecida, porque a veces uno lo toma por como que de por sí ya está ahí, pero escribiendo ahí digo, oye, qué bendecida soy de tener esto, ¿no? Me ayuda a estar más presente viviendo el día a día. Hacer eso me ha ayudado a amistarme con mis propios pensamientos, dejar de huir de ellos, enfrentarlos y si hay algo que me molesta, dejarlo en las páginas. Y ni siquiera tiene que ser una hoja entera, ¿ya? Yo he comenzado con 2 párrafos y tampoco lo estoy haciendo como una obligación diaria, simplemente trato de que sea constante, pero por el mismo hecho de que uno se da cuenta que te hace bien, lo comienza a tomar como algo que quieres hacer. Número dos es consumir más contenido de formato largo. Yo estoy viendo Hunters por segunda vez en Netflix y la verdad es que estoy prestando atención a cada diálogo, a cada fotograma, a cada toma, el ángulo y se disfruta muchísimo más. Por más que ya lo he visto, siento que realmente estoy absorbiendo todos los detalles y es una serie demasiado bella, tiene demasiadas cosas ricas en cinematografía. Una de las cosas que también estoy haciendo es verla en 1 y no en 1.5 porque yo estaba acostumbrada a adelantar las cosas
verlas en rápido, no sé por qué se apuro. Y me di cuenta que de esa manera sí, ok, yo entiendo de qué va la serie, pero te pierdes un montón de cosas. O sea, si se ponen a pensar, los premios Oscars, los Emmys, premian el arte que son las series, las películas, porque hay un montón de cosas que prestar atención. Hay decisiones que el director de arte, el director de fotografía realizó para que nosotros podamos percibirlos y poniéndolo en 1.5, seamos sinceros, o sea, no tenemos 4 ojos y menos viéndolo con el celular en la mano. Ahí tengo un disclaimer porque sé que muchas personas funcionan de esa manera, o sea, yo tengo a mi hermana que tiene TDAH y entonces ella siempre ve sus películas con su celular en mano. Pero yo siento que no necesariamente tenía que hacer eso y aún así lo hacía. Estaba revisando mis notificaciones y al mismo tiempo viendo la película, escuchando, necesitaba esa cantidad de estímulos y pienso que me estaba haciendo mal. Luego también están los videos de YouTube. Me gusta mucho ver YouTube, ya sea un video entretenido o un video de aprendizaje donde dicen cosas interesantes. Sí siento que me trae mucha más gratificación ver eso a ver como 20 minutos de videos de TikTok. Y el contenido más importante de todos los tiempos, la lectura, los libros. Voy a leer acá un dato que quería pasarles, que en un estudio de la National Endowment for the Arts de Estados Unidos, dice que tan solo leyendo somos capaces de desarrollar empatía y pensamiento crítico. Pero es que realmente no necesitamos ningún estudio que nos lo demuestre. O sea, cuando uno comienza a leer, uno nota los cambios. Yo recuerdo que cuando yo era niña tenía un vasto vocabulario. O sea, era increíble de la forma en la que yo me podía comunicar. Ahora hay veces en las que yo digo, esta palabra yo me la sabía, pero yo no recuerdo el significado. Y antes, tan solo leyendo, había aprendido un montón de temas que en ese momento no me habían enseñado. Por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, porque había leído los libros de Ken Follett. Creo que no tengo por qué defender o hacerle mucho promoción al leer. Simplemente es demasiado importante y demasiado enriquecedor. Por último está mi inspiración. Toda esta línea de pensamientos que he tenido para hacer este video se inspira en Mindhunters porque hay un personaje que no sé si han visto la serie, pero está la doctora Wendy Carr, que es alguien con quien me identifiqué mucho por su personalidad. De hecho, busqué y su MBTI, que bueno, que la gente le atribuye, es INTJ, que yo también soy INTJ. Y me sentía, no sé, muy reflejada en ella, pero al mismo tiempo no, porque ella vivía su vida totalmente diferente a la mía. Ella es una persona fuerte, apegada a sus principios, muy apasionada, muy intelectual, muy académica, con mucha curiosidad, con mucho interés de lograr aportar algo al mundo, y ella vive tal cual esas características. Yo siento que también tengo esas características, pero no vivo en el reflejo de eso. Y sí, me estoy comparando, pero para cuestionarme, para debatirme, para mejorar. Y bueno, esas son las 3 cosas que principalmente estoy cambiando. Por último, quiero dejarles algo que encontré investigando para este video, y es que el potencial se entrena. Hay una psicóloga de Stanford que se llama Carol Dweck, que en su teoría del Growth Mindset define que el potencial no es fijo, se desarrolla con esfuerzo y hábitos. Eso quiere decir que si ustedes toman el significado literal de la palabra, ustedes pueden llegar a ser quienes quieran ser, como Barbie. Solo es cuestión de alimentar esa chispa, alimentar esa posibilidad. El potencial se construye hasta que deja de ser potencial y se convierte en tu realidad. Entonces sí, quizá destruí un poco mi potencial, pero no solo puedo recuperarlo, puedo construirlo y puedo hasta hacer que evolucione. Y ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Ustedes también son capaces de lograr todo lo que se propongan. Simplemente es cuestión de vivir evocando ese potencial que ustedes creen tener y construyéndolo con las decisiones que toman día a día. Entonces ese es el video por hoy. Espero que les haya servido de algo. Yo soy Naomi y este es mi canal Nice Your Time. Y así también me encuentran en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en TikTok subiendo contenido diverso. Y nada, nos vemos en otro video. Adiósito, bye. Gracias por ver.